Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Pulso Político, en este caso con el asambleísta electo por ADN, Esteban Torres. Asambleísta electo, muy buenos días, bienvenido a Pulso Político, recta final de la campaña en la cual hasta ayer se podía publicar ya lo que son las encuestas y hay un margen tan pequeño entre la candidata de la RC5 y el candidato presidente Daniel Noboa. ¿Cómo lo toman ustedes a la interna? Muy bien, tenemos no solo esas encuestas, sino también trackings diarios que van a continuar de forma privada porque no se pueden hacer públicos hasta ¿Correcto? el día mismo de la elección. Y lo que se evidencia es que a raíz del debate nos hemos despegado un poco del empate técnico en el que estábamos y aparentemente eso significaría una tendencia al alza del presidente Noboa hasta el domingo 13, que es lo que esperamos, pero no por eso estamos confiados en absoluto. El escenario es polarizante, es decir, es complejo, en el sentido de que no hay todavía una diferencia como la que aspiramos de 5 o 6 puntos, pero vamos a continuar y a cerrar la campaña muy bien. Y ese tema de cómo marcar la diferencia, que usted dice 5 o 6 puntos, ¿qué es lo que ustedes anhelan más bien plasmarlo en tan pocos días entre los indecisos que siguen en aumento como tal? Sí, el porcentaje de indecisos no es nada desdeñable, es alrededor de un 12% a nivel nacional. En algunas provincias alcanza 17, 18% incluso, pero a nivel nacional es un 12%. Yo creo que eso va a decidir mucho el destino de la elección. Y por eso es que hemos visto un presidente súper cercano a la gente en los últimos recorridos. eh, y realmente la sensación, si a veces se habla de que cuando ya no son suficientes los números de las encuestadoras, la encuesta de carne y hueso dice mucho. La encuesta de carne y hueso nos está diciendo muchísimo del respaldo al presidente. Tiene una fortaleza infranqueable en la sierra, un dique de contención al correísmo en la Sierra Centro y grandes perspectivas de ganar también tres provincias de la costa, ¿no? Así que, como le digo, somos cautos, pero seguimos trabajando. Ok, cuando usted menciona cautos, ¿qué ocurrió desde su lectura? Y usted lo manifestaba en sus varios tweets de que se ganaba en una primera vuelta por parte de ADN. ¿Qué creen ustedes como movimiento que no logró conseguir dicho anhelo por parte de ustedes? A ver, habían días y días, ¿no? Entonces, habían días muy buenos en un día, otros los números se estabilizaban. Nosotros debimos más o menos terminar la elección con un 47%. Pero también era una estrategia, ¿no? Era una estrategia positiva para captar aquel voto que estaba hablando y que se podía ir a Novoa y que finalmente se fue a Novoa, que es la misma estrategia que usó el correísmo. El correísmo también en las últimas semanas comenzó a hablar de una sola vuelta para ver cómo se movía el voto a su favor, que en ese momento tenía el candidato Isa. Así que debimos haber terminado con más, les soy honesto, nos falló el control electoral, pero el escenario va a ser igual una segunda vuelta, en donde, como le digo, se están aclarando un poco más las cosas, pero no por eso nos confiamos ni bajamos los brazos. Falló el control electoral, pero son detalles mínimos que se pueden corregir de cara a esta segunda vuelta o son detalles que se escapan de las manos de quienes conforman ADN. No, no, se ha cambiado completamente el rediseño del control electoral. Es un esfuerzo muy fuerte porque hacen falta más o menos, para hacer un control óptimo, 50.000 personas a nivel nacional, muchas más de las juntas que hay en el país, de las mesas. Así que en eso estamos, nos hemos concentrado muchísimo en eso. La campaña no ha desaparecido, por supuesto, en el territorio, pero hay todo un equipo que estamos trabajando en el tema de control electoral y las cosas van a salir bien para que se respete sobre todo la voluntad de la gente. Nosotros jamás hacemos un control electoral como otras organizaciones enseñando a, a torcer el voto, sino a respetar el voto ciudadano. ¿En qué se refiere usted cuando dice torcer el voto? Bueno, que hay algunas capacitaciones, nos están mandando videos en donde les dicen vaya con el famoso anillo que raya, ese tipo de cosas, ¿no? Así que a eso nos enfrentamos, sobre todo en la costa, y estoy seguro que con nuestro equipo muy bien armado, vamos a contrarrestar cualquier intento antidemocrático de torcer la voluntad popular. Ok, y un poco el que usted habla de la costa, que es donde se podría ADN posicionar más fuerte, pero es el sector más golpeado por el tema de invierno. ¿No ven ustedes eso un temor que pueda causar
el tema del día de la votación. Es que el invierno ha sido una causa natural. La gran pregunta es cómo han respondido los actores para solucionar los problemas que ha generado esa causa natural. Y el gobierno se ha activado muchísimo con bonos, con presencia, con ayuda material para todas las personas damnificadas. Lo más importante es con ayuda económica para compensar y contrarrestar los daños que se les han generado a los pequeños agricultores, a las madres solteras, realmente a todos, incluso a los jóvenes. Y por eso, yo le digo, esa buena gestión se está traduciendo en un respaldo interesante en la provincia del Oro, en la provincia de Esmeraldas, en la provincia de Guayas, y eso nos hace pensar que incluso electoralmente puede haber un resultado distinto al que existió en la primera vuelta. Este tema de los bonos, el tema de los detalles que da el gobierno para los damnificados por el invierno, hay gente que la ha catalogado como propuestas, o en este caso, momento de campaña. Si bien es cierto, todo lo que haga el Ejecutivo le repercute a ADN como tal, pero usted lo toma así, esa lectura que le pone el resto de actores políticos, que bonos, que una que otra cosa que da el gobierno, es anclado a decir, somos ADN. Mire, es lo que tiene que hacer un gobierno con o sin elección. Si por supuesto ha hecho bien los deberes en lo económico para tener el dinero disponible para hacerlo, y este gobierno lo ha hecho. Porque una cosa es prometer lo que la candidata del correísmo promete y promete y promete y promete, pero todo el mundo le pregunta, ¿y dónde va a sacar la plata? Y, me voy a comer las reservas internacionales. Imagínense lo irresponsable de eso. Lo que ha hecho este gobierno, por el contrario, es levantar una situación calamitosa que dejó el presidente Lazo en noviembre del 2023, darle la vuelta, generar confianza internacional para que vengan recursos frescos y tener hoy la posibilidad económica y financiera de financiar esos proyectos emergentes, esas transferencias emergentes en razón de la peor crisis de inundaciones que hemos tenido, luego de la mayor sequía que también nos generó problemas. Entonces, es un tema de responsabilidad, de saber hacer, porque además, según todos los estudios, la manera más directa de ayudar a las personas es llegar con una transferencia a ellos sin intermediarios para que los recursos sean bien administrados por ellos. Eso es lo que hemos hecho, eso es lo que se ha podido hacer por el buen manejo económico del presidente Noboa, que yo creo que cualquier otro presidente no hubiera tenido este colchón de margen porque no hubiera podido hacer los cambios que hizo él el año pasado. Sea, son detalles que usted dice manejables, pero también que van con cautela. Un poco por ahí, esa cautela que el presidente Noboa lo ha expresado en diálogos con medios de comunicación, también en campaña, es lo que noto en usted, pero esta cautela, ¿cómo trasladarla hacia la ciudadanía? ¿Qué es lo que quiere? Un mensaje de seguridad por parte de quienes lleguen a gobernar y de ser ustedes el 13 de abril, ¿cómo decirles? Somos la cara nueva, la cara fresca que vamos a dar este mensaje y esta tranquilidad. El 13 de abril hay dos caminos. ¿Cuál es el camino que propone el correísmo? El que ya tuvieron durante 10 años en el gobierno, en el cual se comieron todos los ahorros, las reservas que habían, en el cual dependieron en absoluto del precio alto de la materia prima, porque el manejo financiero era absolutamente dilapidador. Y por el otro lado tenemos el proyecto del presidente Noboa, al que ya le han visto en acción, un proyecto que en materia de seguridad decidió no pactar con las mafias, no acordar con las mafias, no buscar estas paces negociadas que al final terminan destruyendo a la sociedad y al propio país, sino enfrentarlos hasta pulverizarlos. Y eso es algo que los ecuatorianos tienen que tener claros. El presidente Noboa no ha pactado, por eso hemos visto algunas consecuencias graves de entrar con todo, pero si se hubiera pactado como proponen otros, realmente la situación hubiera sido terrible para el país. En materia económica, el presidente Noboa representa la certeza económica. Hoy tenemos un récord de depósitos en el país, 55.000 millones de dólares. Una reserva internacional que sostiene la dolarización en 8.000 millones de dólares cuando Lazo la dejó en 4.000 millones de dólares. Un sistema de pagos reactivado a los proveedores que quedó roto por el gobierno también de Lazo. Y lo más importante es el proyecto que sostiene la dolarización. Mientras nos querían marear los correístas con un proyecto diciendo que el dólar era la moneda oficial, el presidente hizo lo óptimo, que sea la moneda única. No queremos que estén invirtiendo o emitiendo inorgánicamente dinero para pagar, por ejemplo, a proveedores cuando ya no tengan plata, porque ellos no generan certeza en la generación de dinero ni inversión. Y lo tercero, este ha sido el gobierno de las oportunidades para los jóvenes, para las madres solteras. Nadie ha entregado casi 80.000 becas.
Nadie les ha puesto a trabajar a jóvenes que no estaban ni trabajando ni estudiando con el programa Jóvenes en Acción. Nadie ha hecho tantas transferencias en ayudas y préstamos a madres solteras que son sustento de hogares. Es decir, este es un gobierno verdaderamente enfocado a los más necesitados y por eso ha tenido éxito electoral, porque si no hubiera hecho lo que ha hecho, no estaría con los números actualmente el presidente Noboa luego de 15 meses de las peores crisis de sequía, de inundación, de seguridad, es decir, realmente las siete plagas, pero que por buena gestión le mantienen al presidente con la opción ganadora este rato en la elección. Aquí acojo una frase suya del no negociar con nadie ni nada por el estilo. Va a cumplirse un año del arresto al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, en la Embajada de México, este 5 de abril. Y esto generó obviamente diferencias entre ADN y también en la Revolución Ciudadana, que se ven plasmadas hasta hoy. Y tomando la frase del presidente Noboa de días atrás, dijo, yo puedo reunirme con Claudia Sheinbaum, pero seguramente yo no seré bien recibido. ¿Cómo ustedes retomar este ambiente internacional para mejorar esa imagen del Ecuador hacia afuera, tomando en cuenta que pocos días atrás el presidente Noboa se reunió con el presidente Trump? Por eso le digo, si alguien tiene buena imagen internacional es justamente el presidente Noboa y el gobierno de Ecuador. El presidente Noboa fue el único latinoamericano en primera fila en la posesión del presidente Trump. Ha sido de los pocos presidentes, no sé si existen, salvo Milei y alguien más, en haberse reunido con el presidente de los Estados Unidos, que bien o mal es el que está rediseñando un poco el tema global y con el que hay que tener buenas relaciones, porque además Estados Unidos es el principal socio comercial del Ecuador. Vamos a ver incluso qué estrategia adopta el gobierno respecto de las nuevas tarifas que se han fijado, casi simbólicas en el caso ecuatoriano, porque son para otros países peores, y con muchas oportunidades. Quizás si nosotros quitamos, por ejemplo, aranceles a los productos americanos, podemos tener de parte de los Estados Unidos un arancel cero que nos permita, frente a todo el resto de países, que nuestros productos ingresen, incluso en mejores condiciones de las que hubiéramos tenido con un tratado de libre comercio. Eso es muy curioso. Así que está muy bien visto el presidente Noboa a nivel internacional, tiene la confianza de muchos gobiernos, de muchos organismos internacionales. Quizás hay diferencias con gobiernos puntuales, por ejemplo, como el de México, por el tema de Glass, y evidentemente no va a haber siquiera acercamiento con gobiernos como el de Maduro, a Ujú. diferencia de la cercanía que sí tiene Luisa González, o con otros gobiernos como el de Ortega y más, que son realmente abominables, ¿no? Ok, comprendido ese lado. Y ya un poco con lo que usted mencionaba, hay quienes dicen que fue por gusto la reunión con Donald Trump porque inmediatamente nos pusieron 10% a los productos ecuatorianos que se exportan, pero usted dice, ya son cosas de cada país, que incluso si nosotros accionamos de una manera positiva, podrían ser ellos hacerlos. ¿Cuál fue la interpretación a la interna de ADN cuando conocieron esa noticia? Esto estaba anunciado, el presidente Trump hablaba de Liberation Day en Estados Unidos, en donde lo que hizo fue poner aranceles recíprocos a países que tienen aranceles a los productos americanos. Eso es todo. Pero como le digo, creo que se abre un espacio de negociación para ir manejando esas relaciones, en donde, como le digo, nosotros seguimos mejor, porque hay países que tienen 37, 42%, 32% de aranceles y que nuestros productos, empezando por el banano, el camarón, entiendo que el brócoli también y otros, van a tener muchas más posibilidades en el mercado que más consume en el mundo, que es el mercado americano. Así que, como le digo, vamos a ver con cautela, pero estoy seguro que la relación personal buena que existe entre el presidente Trump y Noboa va a ayudar para que las cosas para los ecuatorianos sean mucho mejores. Un poco entrando en la recta final de la entrevista y agradecerle al abogado Torres por su tiempo, enfoquémonos en la asamblea. Días atrás usted conversó con Diario Expreso sobre presidir la asamblea, dio ciertos nombres. Me refiero a Anabela Singh, Niels Olsen, Andrés Buschmer e incluso Lucía Jaramillo. Aquí tenía yo una duda directa hacia usted, porque usted viene siendo ex asambleísta. ¿Por qué no usted, que ya ha sido parte del Palacio Legislativo y da nombres de gente donde solo la doctora Singh ya ha sido parte de una asamblea? Primero porque ADN tiene muchos cuadros que presentar para todas las dignidades, empezando por la presidencia de la Asamblea, y hay compañeros valiosos que sin duda eh, creo que podrían ser considerados para eso. Yo a nivel personal, soy muy honesto, he sido todo en la Asamblea, desde vicepresidente, jefe de bancada, presidente de comisión, miembro del CAL, en fin.
Así que no tengo aspiraciones personales internamente, pero creo que, por ejemplo, en lo personal me gustaría que la doctora Anabela Sim la presida. Me parece que podría darle una nueva cara a la Asamblea. Es una persona respetada, con una trayectoria de muchos años, y creo que justamente para esa institución eh, serviría mucho, además de haber sido la lista más votada a nivel nacional, gracias a que, entre otras cosas, ella la presidía, ¿no? Porque quizás a nivel provincial hubo diferencias, pero a nivel nacional la lista de ADN es la más votada de todas. Ok, entonces por eso es su lectura que la emitía a Diario Expreso, por esa razón. Pero Sí, a título personal, ¿usted incluso sería jefe de bancada o continuaría Valentina Centeno? ¿Qué se como le digo, conversado a la interna de ADN? yo no tengo en lo personal ninguna aspiración. Creo que esto depende mucho del presidente de la República. El presidente de la República fue el gran hacedor de esa bancada. Muchos tenemos méritos personales, pero para nadie es un secreto que fue la fuerza del presidente Noboa la que, por ejemplo, arrastró 7 legisladores a nivel nacional, 10 u 11 en Pichincha. Es decir, fue la fuerza de él, fuerza de su imagen, y por eso yo creo que él, como líder del proyecto, sabrá ubicarnos a todos donde mejor sirvamos a nivel legislativo. Y por eso lo importante aquí es eh, eh, de poner cualquier tipo de quizás aspiración, sino más bien ver que esto sea un tema colectivo que camine, ¿no? Finalmente, ¿con qué proyecto de ley personal usted llegará a la asamblea que va próximo a encaminarse el 14 de mayo? Mire, yo a nivel personal, cuando fui legislador por la provincia de Tungurahua, tuve mis proyectos, los cumplí todos. Ujú. Esta vez soy parte de un proyecto colectivo muy grande, en donde, más allá de iniciativas personales, tenemos que adherirnos a las cosas que presenta el proyecto político, como temas de seguridad, de economía. En lo personal, sí me interesa un tema, y es que creo que tenemos que darle facilidades al sector inmobiliario, que es uno de los mayores empleadores, junto con el tema agrícola en el país, para que despegue y logre niveles que hasta ahora no logra desde la pandemia. Es decir, es un sector que se ha deprimido mucho y que necesita facilidades legales para volver a renacer. Eso es un tema personal que a mí me interesa mucho, sobre todo por el movilizador de empleo que significa, y por las dificultades que se han experimentado desde la pandemia, desde que no recupera los niveles previos de construcción y de empleabilidad desde ese suceso, ¿no? Quiero agradecerle a abogado Torres el tema Gracias. final, su mensaje final a quienes nos escuchan. Ya aún casi una semana de la votación, 13 de abril, la definición entre Daniel Noboa y Luisa González. Su mensaje Bueno, final. que no se equivoquen, que se decidan por la opción del presidente Noboa. Es un presidente joven, altamente preparado en lo académico, con una gran experiencia política y una tradición familiar que le ayuda a entender el Ecuador, a diferencia de la otra candidata que no tiene ninguna de las dos, ni una preparación académica óptima, ni una experiencia que le avale para estar donde quiere estar. Y porque además de un proyecto joven, somos la bancada legislativa con más mujeres, con más jóvenes profesionales, y eso habla bien de la renovación que se busca en el país. No queremos volver al pasado, no queremos las desviaciones autocráticas del pasado, sino un proyecto en libertad que nos asegure futuro económico y posibilidades. Y eso representa Novoa, no representa a Luisa. Muchísimas gracias a todos, gracias al abogado Esteban Gracias. Torres, asambleísta electo por ADN de carácter nacional. Esto ha sido todo por hoy en Pulso Político. Muchas gracias a todos.